Muy bien, ahora sí. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos entonces a hacer la tercera clase. Quería saber si quieren comentar algo de si han tenido una experiencia, si quieren comentar sobre si han podido meditar, alguna pregunta, algo que hayan aprendido de ustedes. Si lo pueden poner en el chat, sería muy bueno para así intercambiamos. Entonces, mientras hacen esto, vamos a iniciar la reunión con una meditación. ¿Qué les parece? Entonces, ya sabemos que nos podemos sentar cómodos, con la espalda derecha, los pies en el suelo, las manos sobre la falda. Es una actitud de serenidad, de atención, de estabilidad. Una vez que aquietamos el cuerpo, podemos entonces también observar la respiración. La podemos hacer más pausada. Entonces ahora vamos a concentrarnos en la energía sutil, espiritual, en el alma, ese punto de luz que está ubicado en el centro de la frente. El alma es un punto de luz sentado en mi trono en el centro de la frente. Me suelto desde la conciencia el apego al cuerpo. Me siento libre, liviano, luminoso, brillando desde el centro de la frente. Voy a hacer desde la conciencia como un paso atrás y me separo ahora de los pensamientos y los observo. Van, vienen, los dejo pasar, no los juzgo, no los reprimo. Estoy sintiendo la diferencia de los pensamientos y yo, el observador de esos pensamientos. Yo soy el observador, el creador, que estoy observando la creación, los pensamientos. Sigo sintiendo un estado sereno, estable. Y voy ahora a darme cuenta desde dónde surge ese estado sereno y estable. Desde mi mundo interno, desde un estado, un lugar, podríamos decirle, como si fuera una cueva de protección, una cueva luminosa, un lugar seguro, la esencia del ser.
esa esencia del ser pacífico, silencioso, sin ninguna influencia. De ahí, más adentro mío, observo y me doy cuenta de los pensamientos, del cuerpo donde estoy, de la sala donde estoy. Estoy en lo más profundo de mi ser. Siento una quietud que me hace sentir bien, que me llena, una quietud de bienestar. Siento libre y luminoso. Desde esa conciencia, si cerré los ojos, los abro, miro a mi alrededor, escucho, siento la piel, pero sigo ubicado desde esa esencia. Sigo sosteniéndome de mi esencia natural de paz. Om Shanti. Muy bien. También me gustaría saber si le ha servido algo de lo que escucharon, qué aprendieron de sí mismos. Todo eso me gustaría si podrían comunicarlo. Y vamos a Sí, partir. Sí, hay una sí. persona que dice que aprendió a meditar. Dice, aprender a meditar no es algo que se aprende de la noche a la mañana, pero lo que he aprendido con el tiempo me impresiona lo que hoy puedo ser. Hasta cuando voy en el metro de la metropolitana de la ciudad, lo hago sin dejar de estar alerta. Hacerlo con los ojos abiertos, como nos recomienda, es lo mejor. Om Shanti. Muy bien, muy bien. Ha logrado mucho. Está muy bien porque estar manteniendo ese estado en la vorágine del ruido, del movimiento, está muy bueno eso. Ese es el desafío, ¿no? Está y lo has logrado. Muy bien. Bueno, si hay alguna otra que quiera comunicar algo, puede ser logro, como puede ser una inquietud, como puede ser algo que no lo entiendan o que no estén de acuerdo. Otra persona, Virginia, dice, a mí me ha servido los pensamientos y volver a elegir la calma y la paz. Qué bueno. Marta dice, gracias, fue todo un reto y lo he logrado. Qué bien, están muy exitosos todos, muy bueno. Me alegro mucho. Bueno, ahora ¿se acuerdan que estuvimos viendo de que de acuerdo a lo que yo percibo de mí mismo, de acuerdo a la visión que tengo de mí mismo, yo tengo un sentimiento, una atmósfera interna y después se produce una actitud, una predisposición hacia el mundo externo y también hacia mí mismo? Esos son los que hacen, es el preámbulo de los pensamientos y los pensamientos después llevan a la acción.
Y la acción después refuerza esa percepción que yo tengo de mí mismo, porque es circular la energía. Entonces habíamos quedado la vez pasada de poder ver qué actitudes, qué predisposiciones podríamos considerar para promover los pensamientos benéficos, positivos, que busquen una solución, que nos hagan salir del atolladero, ¿no? De la cosa del bloqueo que a veces nos ponemos nosotros mismos, va, a veces no siempre, nos ponemos nosotros mismos. Entonces, yo le voy a enumerar y ustedes me dicen después cuál es que les resulta, podríamos decir, que hay que tener más atención. Algunos los van a sentir como naturales, que ya lo hacen, y otros es como que hay que ponerle atención a ver si eso destraba un poco ese mecanismo circular. ¿Estamos de acuerdo? Yo los voy a leer, así me acuerdo bien. El primero, una actitud primera es usar el silencio, ¿no? A través de la meditación también aprendemos lo valioso que es el silencio, que no es ausencia, que no es la nada, sino que es escuchar nuestro mundo interno y que activa además otras capacidades que muchas veces no le hacemos caso, como la intuición, la capacidad de discernir se fortalece porque cuando estamos con muchos pensamientos inútiles lo que hacemos es estar confusos y no nos damos cuenta de nada o poco y nos cuesta mucho decidir, discernir, actuar, ¿no? Podemos hacerlo por impulso, por reacción, pero no desde una libertad y responsabilidad. ¿Se acuerdan que les dijimos la semana pasada? Entonces el silencio es una capacidad también cuando ustedes observan los pensamientos, hay silencio. Cuando están con ustedes mismos en un estado, podríamos decir, de paz, de no estar presionado por lo que tienen que hacer, por los roles, eso es silencio. Así que tenemos que apreciarlo más y usarlo más porque trae muchos frutos. Entonces, usar el silencio. Como segunda opción es mantener la perspectiva amplia. Es decir, no es lo mismo cuando yo estoy viendo solo mi problema que si supongamos lo ve una persona amiga, qué es lo que me diría sobre el problema que yo veo, o verlo también en el contexto del mundo o de mi país o verlo también los tres aspectos del tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Voy ampliando la mirada de eso y entonces no me quedo, un profesor da como un ejemplo, una mosca es un insecto. Si uno lo ve a través de un microscopio parece un monstruo, ¿no es cierto? Entonces, tomar la perspectiva, mantener la perspectiva amplia, no quedarnos enredados con los pensamientos inútiles o negativos. Entonces, otro también que produce, que favorece una actitud positiva es eliminar los prejuicios. Muchas veces no nos damos cuenta de eso. Supongamos si nosotros tuviéramos pensar en una persona que la consideramos afín a nosotros, las virtudes que tiene, ¿no? Y una persona que nosotros no le tenemos mucha simpatía, también pensar en las virtudes que tiene. A ver si ustedes pueden hacer ese desafío, a ver qué pasa con eso. Porque a veces yo me acuerdo cuando tenía cierta animosidad con alguien que otro hablara bien de esa persona me molestaba, porque decía, ¿cómo puede ver una virtud en esa persona? Pero era que yo estaba encasillada en una actitud negativa hacia esa persona que podría tener algo que cambiar. Pero bueno, todos tenemos, ¿no es cierto?, cosas para cambiar. Pero era yo lo único que veía esa parcialidad, ¿no? Así que es el desafío, ver virtudes en alguien que yo no tengo simpatía, supongamos.
Traten de hacerlo ustedes también. Después otra cosa que produce, que facilita la actitud positiva es no comparar. Cuando nosotros decimos tal me cae bien, es porque a alguien no me cae bien. Y después decimos, bueno, yo lo hago de esta manera, es porque ya estoy diciendo que es la única manera posible de hacerlo y bien. Veamos en el lenguaje cotidiano tan común, tan automático, todo lo que nosotros ponemos de comparaciones y que eso no facilita una actitud positiva. Después, colaborar en vez de competir. Ahí empieza también la capacidad de nosotros, en vez de estar tratando de ganarle a alguien o tratando de ser mejor que alguien, dar lo mejor que yo soy, aportar. Y ahí colaboro en vez de competir. Y acá también entonces sería un complementario de lo que dijimos antes, sería apreciar en vez de fijarse en los defectos, ¿no? Es algo simple, es algo que podríamos decir obvio, pero que muchas veces no lo hacemos. Ver las virtudes en alguien, ¿no es cierto? En vez de ver las debilidades. Si nosotros vemos las virtudes, promueve que también nosotros nos recordemos de virtudes y no de debilidades, porque eso también lo estamos tomando, ¿no? Lo que vemos lo estamos absorbiendo. Entonces, es una ganancia para mí y para la otra persona. Acá dice también hablar menos y mostrar más, es decir, ser un ejemplo, no estar solamente hablando, sino que tiene que haber una coherencia en pensamientos, palabras y acciones, no que se vaya achicando el caudal de energía y cuando lleguemos a la acción no tiene nada que ver con lo que pensamos, ¿no? O muy poco. Tendríamos que ser más atentos a eso. Y cuando somos un ejemplo, no necesitamos hablar tanto, ¿no? Ni declamar tanto. Simplemente los actuamos, lo practicamos. Y bueno, ahí también tendríamos que preguntarnos, ejemplo de qué queremos ser y ejemplo para quién, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta que es la fortaleza de una coherencia, de una honestidad con nosotros mismos. Y otra cosa importante también que nosotros solemos hacer casi todos, no sé, a ver si me dicen algo, es no ser un gurú, sino que hay que ayudar a que los otros encuentren sus propias fortalezas, no ser nosotros lo que le demos todo el sustento para que ellos se sientan bien, sino promover para que ellos encuentren sus fortalezas y decidan su vida propia, ¿no? Y eso es muy lindo, es muy importante en cuanto a hacer elevarse, crecer a una persona y quién sabe lo supera, como ustedes cuentan que han hecho también la aplicación de los pensamientos positivos y bueno, pueden llegar a superar al que les estuvo mostrando cómo hacerlo. Así que eso es distinto a tener como promover la dependencia emocional, promover la dependencia hasta económica, promover cualquier tipo de dependencia, ¿eh? Así que todo eso favorece, todas esas actitudes favorecen una vida positiva. ¿M? Así que díganme cuál a ustedes tendrían que prestarle más atención, que la tienen un poquito olvidada o descuidada o no la tenían en cuenta. Y ahora vamos a ver entonces algo, ya vamos derivando, vamos llegando a una conclusión, que sería ver cómo nos vemos nosotros, si nos vemos desde los roles, desde las responsabilidades, de las rutinas, como yo les dije, desde todo lo que tiene que ver con la imagen del cuerpo y sus proyecciones.
o puedo llegar a identificarme a que soy un alma, que soy una energía sutil, que tiene un cuerpo y que el cuerpo actúa roles, actúa, ¿no es cierto?, en un tiempo y un espacio determinado. No es que no estamos negando eso, pero la cuestión es con qué me identifico. Entonces aparecen dos identificaciones que hay que también discernir, que sería la conciencia del alma y la conciencia del cuerpo. No hay otro tipo de conciencia. El alma puede tener conciencia de cuerpo, siempre es el alma el ser consciente, ¿no? Entonces no es que el cuerpo tiene conciencia de cuerpo, sino que es el alma la que tiene, que se cree que es el cuerpo. Entonces, desde ahí nosotros partimos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos sentimos, que es lo que mayormente nos pasa, porque está la influencia que ya dijimos, del pasado, de los roles, de las circunstancias, de las posesiones, de los medios de comunicación. Todas esas son flechas, 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 flechas que van hacia el yo y terminamos creyéndonos todas esas información y que hacemos podríamos decir, nuestra comida, nuestra mezcla y armamos nuestro yo personal. Ahora, cuando nosotros nos mantenemos en esa conciencia, ¿qué pasa? Fluctuamos, nos sucede que estamos indecisos, porque vamos cambiando y viendo de acuerdo a lo que nos influyen. Entonces nos cuesta también tener decisiones, nos cuesta tener claridad y también estamos muy limitados con eso, aunque parece una variedad muy grande de información, es el mismo tipo de información, de la conciencia del cuerpo. Entonces ahí estamos aparece la ira, aparece el miedo, aparece ¿se acuerdan las percepciones que teníamos de acuerdo a los diálogos internos? Entonces, eso sería cuando tenemos esos signos de fluctuación, de confusión, darnos cuenta que es desde la conciencia del cuerpo. En cambio, la conciencia del alma es cuando nosotros nos sentimos estables, es lo que nosotros estamos tocando y llegando cuando hacemos la meditación. Además, nos sirve para distinguir entre eso y lo que estamos comúnmente, habitualmente y automáticamente en qué conciencia del cuerpo. Entonces, ahí en la conciencia del alma nos sentimos serenos, estables, constantes, en equilibrio, algo muy importante y especial. Y cuando hablamos de equilibrio podríamos decir, equilibrio entre capacidades espirituales que nos dan beneficio y que se llaman virtudes. Esas capacidades espirituales que producen un equilibrio siempre tienen que estar dentro de esa área. Supongamos amor y desapego, pacífico y dinámico, ¿no? Tiene que estar un equilibrio entre dos cualidades. No decir, supongamos, bueno, yo siempre soy pacífico y me cansé, ahora van a ver quién soy yo. Y ahí yo reacciono y me enojo. Ya ahí no estoy dentro, ya me fui de la conciencia. Podía estar bien pacíficamente, por supuesto hay que equilibrarlo, muchas veces hay que ser determinado o afrontar, pero dentro de una capacidad espiritual, no de una conciencia de cuerpo. Me dicen si se va entendiendo, ¿no? Entonces, en la conciencia de cuerpo, fíjense que nosotros siempre estamos pensando en lo que nos pasó, preocupados por el futuro y no estamos en el presente. En cambio, en la conciencia del alma, estamos en el presente, estamos estables y a la vez
nos sirve eso como un campo favorable, un espacio, un silencio favorable para activar otras potencialidades que serían la intuición, la voluntad, la capacidad de discernir, la capacidad de decidir y saber también proyectarnos y darnos cuenta cuáles las consecuencias de eso, de lo que yo pienso y decido. Ya sé lo que el efecto que produce los pensamientos, ¿no es cierto? De acuerdo a la calidad y de acuerdo a los distintos tipos de pensamientos, sé que eso produce un efecto. Entonces ya puedo diferenciar eso, conciencia de cuerpo y conciencia de alma, ¿eh? Que eso también es importante, así como diferencié los tipos de pensamientos, también puedo diferenciar los dos tipos de conciencia. Parece algo, parecería muy simple de todo el torbellino que tenemos, de toda la influencia que tenemos, de cómo nos sentimos a veces presionados, estresados, que lo podamos reducir a esos dos tipos de conciencia, poner todo en un sector o en el otro sector poner lo que es distinto y la diferencia. Pero prueben, practiquen, díganse, no, yo estoy así, me siento de esta manera, esto debe ser que estoy pensando desde el rol, desde lo que me pasó, desde las responsabilidades como solo responsable y nada más. Véanlo, traten de darse cuenta de eso y ustedes van a ir ubicándose en forma distinta. ¿Mm? Entonces tenemos la conciencia limitada y la conciencia ilimitada, que sería la conciencia del alma. ¿Por qué se llama ilimitada? Porque estamos viendo los tres aspectos del tiempo cuando vemos algo. Estamos considerando desde dónde venimos, desde dónde estamos pensando eso, cuáles nuestros hábitos de pensamientos adquiridos. Estamos dándonos cuenta qué calidad de pensamientos tenemos en el momento presente y cómo eso se proyecta después como efecto, como fruto en el futuro. Entonces estamos viendo más ampliamente, ¿eh? A diferencia de estar solo estando preocupados o estando con culpa o estando conectados con el pasado y no estamos en el presente. ¿M? Para poder proyectarnos en el pasado, en el presente y en el futuro, tenemos que ubicarnos en el presente, estar atentos, concentrados, y eso nos va a hacer dar la capacidad para discernir. ¿Lo entendemos eso? ¿Vemos bien? Entonces, ya estuvimos viendo cómo es la rueda de la conciencia, la rueda de los pensamientos, ¿no es cierto? De cómo me veo yo, cómo me percibo. Entonces, eso que produce una atmósfera, unos sentimientos, es la actitud, la predisposición, y entonces ahí es como yo decido los pensamientos y cómo actúo. Y eso produce un reforzamiento de los pensamientos o de cómo me veo, mejor dicho, ¿eh? Ahora, también hay un mundo interno que tenemos que conocer. Y la mente, que es la que piensa, es uno de los órganos de ese mundo interno del alma. Hay otros. La mente, recuerdan, era la que tenía la capacidad de pensar, sentir, crear, imaginar, desear, recordar. Todas esas son estructuras de pensamientos y eso es lo que hace la mente. Y la mente es como una pantalla o como un campo de juego donde aparecen todos los pensamientos. Sería como si fuera una película que estamos mirando, pero esa película tiene escenas que vienen de los registros de experiencias de vida, ¿no? Los registros de experiencia de vida es la película que yo filmé sobre mi vida y los pensamientos surgen de ahí.
Y entonces serían los registros, los pensamientos, la mente, y después está el intelecto, que es la capacidad de ver esas escenas. Y entonces el intelecto lo que hace es como si fuera un director de película, trata de darse cuenta con qué escenas se queda y con cuáles no. ¿No es cierto? ¿Vieron un director de cine? Él filma, filma y después selecciona. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ubicarnos como la fortaleza que tenemos que acentuar, que sería el intelecto. El intelecto es con el intelecto que nosotros decidimos meditar y ahí es donde recibimos nueva información sobre nosotros, que somos almas, que nuestra naturaleza es pacífica, amorosa, feliz, y ahí lo ponemos, accionamos desde ahí. ¿Y qué pasa? Ahí aparece lo que yo les dije, todas esas actitudes que enumeré, y aparece entonces la capacidad de discernir qué me hace bien, qué me hace mal, qué es verdadero, qué es falso. Y entonces aparece también la sabiduría, porque hay que, desde nuestra capacidad interna profunda, sin contaminación, somos sabios. Y aparece también la voluntad, la fuerza para llevar a cabo algo. Y también aparece la intuición, esa capacidad de saber sin tener que estar deduciendo lógicamente. Pero sabemos que es así, ¿no? No está teñido ni de miedo ni de deseos. Es algo que sabemos que es verdad. Ahora, todo eso que produce el intelecto es, muchas veces no le hacemos caso o está debilitado. Y entonces siguen los registros de nuestra vida actuando automáticamente. Y eso es lo que aparece en la mente, ¿eh? Entonces, ese mundo interno no es el cerebro es la computadora física. El mundo interno es el alma que tiene esas tres funciones. La mente, las tres órganos, perdón, que cada uno tiene sus funciones. Cada órgano es la mente, los registros y el intelecto. Y todo va haciendo, girando en círculo. Díganme, por favor, háganme saber si se va entendiendo lo que les estoy explicando. Eso sería como la presentación del proceso del yo, se llama, del yo alma. Entonces, lo que sucede es que es una energía circular. Entonces, si la mente piensa, determinados pensamientos aparecen ahí, el intelecto decide cuál de ellos los va a llevar a la práctica a través de las palabras o las acciones. Y ahí va hacia el mundo externo. Y el mundo externo me expreso, ¿no es cierto? Ahora, eso que expreso, el impacto de esa expresión mía vuelve hacia mí. Puede ir también a los demás, más bien, pero vuelve hacia mí ese impacto de calidad de lo que yo produje. Y entonces, de acuerdo a el impacto que yo recibo de eso, lo almaceno y lo voy acumulando en los registros. Y esos registros son lo que tenemos de almacén, podríamos decir, para los pensamientos. De ahí salen los pensamientos. Entonces, si yo, supongamos, pienso en forma iracunda, hablo con ira, actúo con ira, esa grabación se refuerza nuevamente, va a los registros y de ahí saco el material para seguir teniendo ira. ¿Mm? Entonces, una cosa muy importante es que no descargamos la ira, sino que la volvemos a cargar, la reforzamos. ¿Vieron cuando decimos, ay, si yo le dije lo que pensaba, le tenía que decir, estoy tranquila con eso?
pero nos damos cuenta que pasado el momento estamos teniendo la misma conducta, la misma reacción, o a veces más todavía, porque se va haciendo una huella más profunda. Esa sería cómo es que funciona el yo. Entonces, imagínense que las semillas son los pensamientos. ¿Cómo podemos nosotros, ante la pantalla de nuestra mente que estamos viendo, cómo está la película, tenemos nosotros que ir, como tenemos esa capacidad de observar y estar un poquito atrás y darnos cuenta que es la creación, podemos ir decidiendo cómo cambiar esa creación? ¿Mm? Porque nos damos cuenta del impacto que produce la creación que yo tengo. Entonces ahí está la importancia de observarnos y diferenciarnos que la creación no es el creador. Entonces vamos completando ya la idea de cómo funcionan y qué importancia tienen los pensamientos como semilla de calidad de vida. Vamos viendo cómo entonces los pensamientos es algo que todos disponemos, que abordamos, que nos damos cuenta, y entonces eso también nos está mostrando que hay un mundo interior que es sutil, que no es físico. Entonces, ¿y qué importancia tiene? Porque desde ahí nosotros estamos teniendo la vivencia de nuestra vida, ¿eh? No desde los hechos, desde las circunstancias, desde las otras personas con sus relaciones, sino desde los pensamientos que yo voy teniendo. Entonces ahí tengo que ir reforzando la identidad espiritual, porque la identidad espiritual, la conciencia de alma, yo toco entonces las cualidades propias del alma cuando no tienen influencia, que serían la paz, el amor, la felicidad, el equilibrio, el poder espiritual. La felicidad empieza desde la conciencia correcta. Desde ahí es que podemos pensar y nos podemos hacer las preguntas: ¿quién soy yo? ¿Cómo es mis características? ¿Cómo es mi forma? Desde esa conciencia correcta puedo empezar a desplegar todos los recursos que tengo para mi bienestar. Desde la conciencia del cuerpo puede ser un bienestar limitado, puede ser un bienestar limitado en tiempo y en calidad, pero no se sustenta verdaderamente. Cuando yo digo así, quiere decir que no se sustenta con una energía que me permita a mí sentirme estable y seguro y estar bien conmigo mismo. ¿Mm? Si yo logro algún bienestar desde afuera, tengo que ver cómo lo sostengo, cómo lo promuevo, cómo no me lo quitan, ¿no? Cómo seguir atrapándolo y teniéndolo. En cambio, cuando es un sustento desde la conciencia del alma, simplemente soy, es natural. No necesito resguardarlo, sino sí recordarlo, sostenerlo. ¿Vamos viendo eso? No sé si hay algún comentario. Me resulta raro que no haya comentarios. Eh, Bueno, sí, sí, comentaban que sí que es importante identificarse como un alma y ver a los demás como un alma, que eran muy buenos los consejos sobre la meditación, que todo lo que estás diciendo se entiende perfectamente y está muy claro. bueno, gracias. Entonces, ¿qué podemos distinguir? Todo ese mundo interno, el alma que brilla desde el centro de la frente, que usa el cerebro como la computadora más refinada, y que tenemos los órganos de los sentidos, que son las ventanas para el mundo externo, ¿no? La vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Esos son informaciones del mundo externo
desde el cuerpo que nos llega hacia el mundo interno. Y después, desde el mundo interno, podemos nosotros usar el cuerpo para poder expresarnos. Ese sería el movimiento entre el mundo interno y el mundo externo. Entonces es bueno saber la información de dónde viene y qué hago yo con esa información. Siempre es el alma la que decide qué hace con esa información, es la que decide cómo sentirse, es la que decide cómo vivenciar eso, aunque a veces es más consciente y otras veces es más inconsciente. Pero siempre es el alma el punto de partida, ¿eh? La conciencia del alma o la conciencia del cuerpo la tiene la misma alma, porque el alma es la consciente. Si el alma deja un cuerpo, el cuerpo ya no se le puede hablar, no se le puede decir nada porque ya el cuerpo no está vivo. Así de simple y de fácil. Así que eso es lo que tenemos que ir viendo como una forma de un parámetro muy, podríamos decir fácil, vuelvo a decir lo mismo, sencillo, pero hay que darse cuenta y practicar. Ahora, nosotros promovemos y consideramos que la meditación es justamente recordar quiénes somos, recordar que somos almas y cuáles son las cualidades del alma y sostenernos sobre eso. Ese sería nuestro punto de sostenimiento que no produce dependencia, porque es sostenernos sobre lo que somos verdaderamente. ¿Y cómo sabemos que eso es verdad, distinto a la creencia? La verdad se sostiene y permanece en forma estable cuando nosotros logramos sostener esa mirada hacia eso. En cambio, lo que es creencia es algo vulnerable, cambiante, está formada y armada desde hechos, desde las circunstancias, desde el pasado, desde un encuadre de tiempo y espacio. Y eso va cambiando continuamente. Entonces, yo estable, sereno, eterno, permanente, veo cómo hay los cambios a mi alrededor, pero yo no voy saltando alrededor de todos esos cambios, atrás de todos esos cambios. Eso es lo que me produce a mí el estado de confusión y mucho cansancio, mucha pérdida de energía. Entonces tenemos que justamente practicar que soy un alma para afianzar esa identidad, para afianzar esa conciencia. Por supuesto que vamos y venimos, pero a veces cada vez vamos a notar que no es tanto tiempo, no tantas veces cambiamos de conciencia. Y al mismo tiempo, si practicamos, vamos a saber a dónde ir, a dónde regresar, es decir, regresar a mi lugar de confort interno, porque si no lo sentimos, no vamos a saber a dónde ir internamente, qué movimiento tengo que hacer yo interno, ¿eh? Porque todo lo que es el mundo externo también lo metimos adentro. Entonces nos parece que todo es lo mismo. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que dentro del mundo interno están las influencias externas y está mi núcleo sin influencias. Y ahí es donde yo tengo que ir, a ese refugio. Cuando en la mayoría de las veces que podamos hacer eso, nos vamos a dar cuenta que si yo estoy en paz, si estoy sereno, puedo mejor resolver un problema, puedo mejor encarar algo que tengo que hablar con alguien, puedo llevarme mejor en general con las personas, desde mi estado de cualidades, de virtudes, ¿eh? Y entonces voy ganando en calidad de vida y principalmente voy a estar contento conmigo mismo, voy a tener autorrespeto. Eso es importante. Ahora, nosotros ya conocemos eso, meditamos y podríamos tener un plus, un refuerzo sobre eso que hacemos,
decidamos practicarlo regularmente, sería como una batería que nos recargue a nosotros. Y podemos entonces considerar como un referente espiritual que alguien, como nosotros lo llamamos el alma suprema o la fuente, que podamos realimentarnos una personalidad en la que no disponga, que no, mejor dicho, no esté bajo la influencia del mundo externo, sino que sea en sí mismo solamente energía espiritual. Si hablamos solamente de energía espiritual, la naturaleza es la paz, el amor, la felicidad. Imaginen entonces una personalidad en la que nosotros podamos reflejarnos y en la que nos refuerce esa conciencia del alma. A eso llamamos también nosotros el alma suprema, como les dije, la fuente, y que es un punto de luz igual que nosotros. Al no tener cuerpo, no presenta todas esas ambivalencias o tener que integrar el mundo externo con el mundo interno. Naturalmente, permanece como si fuera un sol brillando cualidades todo el tiempo y en forma completa. Cuando nosotros queremos reflejarnos y sentirnos como almas, nos miramos en esa energía, porque si miramos a otras personas, las otras personas están también fluctuando entre que soy un alma, soy un cuerpo, y algunas directamente ni se lo plantean a eso. Hay distintos procesos, todos estamos viajando en este viaje espiritual y bueno, hay de todo, ¿no es cierto? De todas las personalidades y de todas las visiones, y nos puede servir en algún momento, pero también es un soporte que nos produce dependencia. Como decíamos, no podemos estar buscando un gurú. Tenemos que buscar nuestra guía interna y con alguien de recarga de batería que no produce dependencia, porque no necesita nada a cambio. Al ser completa y perfecta, no necesita la vuelta de lo que nosotros podamos hacer, sino que simplemente se brinda, brilla y nosotros tomamos. Por supuesto, hay un intercambio y es a través del pensamiento que yo puedo conectarme con esa alma. Si yo estoy enojada, con malos pensamientos, no me conecto con esa energía porque esa energía no conoce esas fluctuaciones. Entonces yo misma me elevo, además del pensamiento positivo, es un pensamiento elevado, me elevo en la conciencia y entonces puedo conectarme con esa fuente. Y yo digo elevo porque es una fuente que está en otra dimensión, que no está en la dimensión del tiempo y el espacio, sino más allá de eso. Entonces no está supeditada a ningún vaivén, podríamos decir, de los que estamos nosotros. La posibilidad de elevarnos con el pensamiento, de viajar a esa dimensión que está más allá del cielo, las estrellas, es una dimensión no física, hace que nosotros, para poder elevarnos y llegar con el pensamiento a esa dimensión, soltemos por un momento la conciencia del cuerpo, soltemos por un momento todo lo que tenga que ver con lo que nos pasa, o lo que nos pasó, o lo que tenemos que resolver, y entonces estamos libres, totalmente libres, volamos. Sentimos que podemos ser eternos, sentimos la eternidad que somos, sentimos la libertad, sentimos que también nosotros podemos ser completos y perfectos, porque en la dimensión esta de sentirnos almas sin influencias, somos completos y perfectos. No hay dualidad, no hay ambivalencias, no hay dudas, nada por completar o nada por conseguir. Somos nada más, yo soy.
y me encuentro con alguien que siempre tiene la conciencia de que es que es y nada más, sin adjetivos, sin nada agregado a eso. ¿Mm? Entonces, para sostener nuestra conciencia del alma, podemos tener ese refuerzo de considerar a esa fuente de realimentación beneficiosa siempre, pureza total, es decir, sin influencia, sin contaminación. Y ahí podemos entonces darnos la idea de sostenernos, de poder tener la idea de permanente, estable, sostenible, nuestra conciencia. Y nos vamos a ir dando cuenta cuando nos conectamos así, que es una influencia sutil, pero muy importante, que nos hace sentir con motivación, que nos hace sentir positivos en forma más estables, sin condicionamientos, que nos hacen ver cómo somos nosotros realmente, cómo somos nosotros verdaderamente. Y eso nos activa una fuerza interior espiritual muy importante. También entonces lo podemos integrar a la meditación. ¿Mm? Y entonces al integrarlo en la meditación, podemos sentir, como ya les dije, un refuerzo importante. Porque muchas veces puede ser que yo medite, que me sienta bien, pero después sienta que estoy solo, ¿no? Que no tengo a alguien que me acompañe en este proceso, que no tengo a alguien que me sostenga en este proceso sin pedir nada a cambio. Y necesitamos muchas veces una compañía. El ser humano en sí es de estar en compañía, no es estar solo y aislado. Entonces, en este proceso que es personal, individual, podemos estar acompañados, con esta energía, un acompañamiento suave, sutil, silencioso, amoroso, que lo podemos tener también en la acción, porque eso también es muy importante, tener esa compañía en la acción. Y entonces ahí podríamos decir, bueno, vamos a hacer tal cosa que me cuesta, vamos a resolver esta relación o encarar esta relación que me está haciendo dificultosa en ciertos aspectos y yo ya no quiero seguir con estas trabas. Esa es una actitud positiva mía, pero tengo a alguien que me está acompañando en esa actitud positiva mía. Y entonces ahí siento que no es una, podríamos decir, una batalla individual. No es que estoy aislada con eso. Y eso es muy importante, sentir la compañía. Para eso tenemos que aprender que el pensamiento elevado, positivo, existe, es verdadero, y entonces a través de ese pensamiento sería el vehículo para acercarnos a esa fuente. Ustedes pueden llamarla con el nombre que les parezca y nosotros desde ahí entonces podemos sentir un acompañamiento muy importante, ¿eh? Pruébenlo y van a ver que les va a ayudar también a sentir mayor claridad, mayor discernimiento, mayor capacidad de resolver o simplemente mayor paz y bienestar interior. No sé si se entendieron y les invito a probar y vamos a hacer entonces una meditación final para eso. Vamos a tratar de integrar todo lo que estuvimos viendo en esta meditación, pero no me han contestado qué es lo que les gustaría probar de estas actitudes que yo les dije, cuál les resulta más para prestar atención y si han entendido esto, que yo les expliqué al final. La persona pregunta cómo sostener si surgen distracciones. Bueno, sí, surgen distracciones, pero como ya les dije, volvemos, sabemos a dónde volver. Primero nos damos cuenta que son distracciones, entonces está bárbaro que nos demos cuenta que me distraje. Y segundo,
vuelvo a mi estado de estabilidad y atención, estar en el presente, atento, calmado y tenerme paciencia también, ¿eh? No decir, uy, de nuevo me distraje con esto y entonces ya suelto todo y digo, no, no, no lo voy a poder hacer. Hay que tener paciencia. Cuando aprendimos a escribir, ¿se acuerdan cómo nos enseñaban? Bueno, primero teníamos que hacerlo consciente y después lo hacíamos más naturalmente. Ahora no estamos diciendo la A es un circulito con una patita, ¿no? Pero también tenemos que estar atentos para hacer la A, porque si no podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, seguimos con la atención, pero en forma más natural. Entonces ya nos vamos a ir dando cuenta cada vez más de volver y a veces cada vez más cada vez menos nos vamos no nos vamos hacia la fluctuación, ¿eh? Es importante la práctica, yo ya lo dije, porque así vamos confiando en nosotros mismos. Lo más importante es confiar en nosotros. Así que eso es muy importante, porque todos los logros que tengamos desde la experiencia no se borran más, no se borran más. ¿Mm? Y Bueno, la última pregunta, Celia dice, ¿cuál es el modelo básico de la meditación? ¿Cómo sería la práctica? Y antes de que llegues a la meditación, quería recordar, si me permitís, sí, que sí. hoy a las 19 horas Moira Long va a dar una charla que se llama Abraza a la felicidad, de 19 a 20:30. Que se tienen que anotar o hay un Zoom, ¿no? También. Sí, aquí Eh, por Zoom les dejamos Bueno, ahora le vamos a poner el link para que se anoten. bueno, muy bien. El proceso básico de la meditación lo hicimos, no sé si vos escuchaste la clase pasada, estuvimos explicando un poquito, que también las hermanas recomendaron que la aplicación Meditab, ¿no? Para que ahí hay meditaciones, también en YouTube, Brahma Kumaris está con meditaciones de Argentina, de España, hay mucha producción que pueden ustedes usarlo como un recurso. Y la meditación en principio es una actitud de hacerlo, ¿no? Es responsabilidad y libertad mía de hacerlo. En principio voy a partir desde el estado en que yo estoy, así que si estoy inquieto, ansioso, bueno, ese es mi estado. No voy a meditar si, o no se me ocurre meditar si estoy en un estado estable y sereno siempre, ¿no es cierto? La meditación es un recurso para llegar a ese estado sereno y estable. Entonces yo puedo elegir un lugar en mi casa, un rincón, que yo puedo llamar el rincón de la paz. Puede ser un simple sillón, una silla, no necesito todo un ambiente. Puedo ponerle alrededor algo que me signifique a mí la paz. Puede ser una lámpara, puede ser algo que me guste, que me produzca un estado pacífico, tranquilo. Y ahí yo me siento, porque tratamos de empezar a darnos cuenta de la meditación, de nuestro estado interno a través de sentarme tranquilo, porque si no estoy conectado con la acción. Me siento, empiezo a observar los pensamientos, a darme cuenta cómo estoy internamente, cómo me siento, y simplemente observo eso. Y al observarlo me voy a dar cuenta de la calidad distinta de pensamientos, algunos que me hacen bien, otros que me producen cierta emoción negativa o inquietud, pero yo sigo con esa intención de observarlos. Entonces, a medida que yo sigo con la intención de observarlos, voy a darme cuenta que va a haber menos cantidad de pensamientos y que va a ir ganando un estado de silencio y de estabilidad interna, aunque sigan los pensamientos pasando.
Después yo me voy a decir que en ese lugar, en ese momento, no es para pensar en los problemas que tengo que resolver, no es para pensar en lo que me dijo tal persona o lo que me pasó, sino que eso me voy a ocupar más tarde, que ahora esto me va a dar fuerza para ocuparme de lo que tengo que ocuparme, de lo que tengo pendiente. Entonces, ahí empiezo a decirme pensamientos muy simples. Yo soy un alma, un punto de luz, sentado en su trono en el centro de la frente. Y mi esencia eterna es la paz. Por supuesto, no lo voy a decir como un loro repitiendo, sino tratando de sentir eso que voy diciendo. Si yo estoy muy complicada de muchos pensamientos y no puedo detener un poco esa maquinaria, me tengo el recurso de las meditaciones guiadas. Yo empecé así, con meditaciones guiadas. Me costaba mucho pensar por mí misma algo benéfico para mí. Entonces tenía meditaciones guiadas y miren, en la época que eran cassette. Así que había un cassette de meditaciones guiadas que lo repetía y lo repetía y lo repetía. Y lo que pasa que aunque eran las mismas palabras, el alma ya iba moviéndose y cambiando internamente, entonces eran como palabras renovadas para el alma, nuevas, porque no era lo mismo la primera vez, el estado mío, la primera vez que lo escuché, a la 10ª vez que lo escuché. Y entonces eso a mí me fue ayudando a sentir otro argumento sobre mí misma, otra información sobre mí misma. Al principio me parecían lindas palabras, me atraían que eran lindas palabras. Después empecé a sentir que podía ser yo eso. Y después entonces ya confié en que yo era eso. Entonces ahí ya pude soltar la guía, ir dándome una guía interna personal, pero con palabras simples también. No quiere decir que a veces me distraiga, que a veces me aparezca una preocupación, pero yo ya sé que eso no es meditar, ya sé que eso no me da fuerza y lo dejo por un momento. Y recurro a esa fuente principalmente, a esa energía sutil que es completa y perfecta para que me dé fuerza. Entonces, puedo hacerlo regularmente, sería lo ideal, hacerlo todos los días. Lo ideal también es a la mañana porque ahí es cuando me levanto y hago la fundación del día. Y no es lo mismo empezar el día pensando que uno es un alma y tratando de sentirse en esa conciencia que estar levantándose diciendo, uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ahora me tengo que ir a enfrentarme con tal persona, uy, todas las cosas, ahora salgo con el frío que hace. No, eso ya va quitando ganas, ¿no es cierto? Entonces, démonos entusiasmo personal. Y van a ver que aunque en el día se olviden o no estén todo el tiempo atento a esto, no va a ser lo mismo cuando meditan que cuando no meditan. Vean qué diferencia hay. Alguien me preguntó el tiempo. Bueno, puede ser un tiempo, lo que yo pueda aguantar, podríamos decir, estar sentado sin hacer nada aparentemente, porque nosotros tenemos adicción a la acción. Parece que el mundo se viene encima si no hacemos algo. Entonces, podemos hacer 5 minutos, 10 minutos, lo que podamos, pero nos estamos dando un suero nutritivo, ¿eh? Vean la diferencia. Por supuesto, la regularidad es muy importante, ¿eh? Así que es un contrato con ustedes mismos. Vamos entonces a la meditación. Por supuesto, podés seguir aprendiendo más. Seguimos todos aprendiendo más, porque el alma va cambiando y aunque escuchemos las mismas palabras, el alma de ayer no es la misma que hoy, ¿eh? Vamos acumulando, vamos integrando. A veces en forma subconsciente, inconsciente y otras veces en forma consciente.
pero vamos integrando. Y de golpe te das cuenta que eso que fuiste acumulando produce un efecto, hay un resultado. ¿Y cuál es el efecto, el fruto de eso? Mejoré la relación con tal persona, no me preocupo tanto, tengo más ánimo para encarar el día, estoy simplemente con paciencia, mejor dicho, puedo tolerar ciertas situaciones, estoy más fortalecido. Esa sería la que vos vas a notar, o lo que todos notamos. ¿Mm? Entonces vamos a hacer la meditación, vamos a sentarnos cómodos. Ya les digo, con esta postura simple que la puede tener cualquiera, los pies apoyados en el piso, las manos en la falda. Podemos chequear cómo está el cuerpo, si está tenso en alguna parte, los pies, las piernas, el estómago, el torso, los hombros. Con la mente puedo aflojar todo sin tener que moverme. Los músculos de la cara. Entonces voy notando que me voy aquietando, que me voy calmando, estoy atento. También puedo observar la respiración. El ritmo de vida es la respiración. Y voy a darme cuenta de la información que recibo del mundo externo a través de los órganos de los sentidos. Lo que veo en la sala donde estoy, lo que veo por Zoom, ¿qué efecto me produce? La sensación de la piel, si siento algún olor, ¿qué efecto me produce? ¿Qué escucho? ¿Y qué efecto también me hace sentir? Estoy recibiendo la información del mundo externo y la estoy decodificando en pensamientos, en sentimientos. Ahora voy a observar cómo estoy en mi mundo interno, los pensamientos que desfilan por la pantalla de mi mente. Simplemente los observo y para eso estoy atento y calmo. Diferencio al creador, al que observa, con lo creado y lo observable. Hago esa diferencia. Y entonces eso me produce mucha calma. Ahora voy a ir más profundo en mi mundo interno. Voy a ir a ese refugio de paz, de amor, sin influencias, a ese punto de luz que soy. Y estoy sentado en mi trono en el centro de la frente. Ahora simplemente soy paz y siento paz. Irradio paz, como un solcito en el centro de la frente. Me siento libre y suelto del cuerpo, aunque esté en el cuerpo.
Y como un sol que tiene su sistema solar, que es la vida, mi vida, voy a entregar esa paz que soy a los pensamientos. Es un anillo que me rodea, girando, dando vueltas. Le entrego paz al cuerpo. Le irradio paz a todo el cuerpo. Es otro anillo que me rodea. Otro anillo de mi sistema de vida son las relaciones personales más cercanas. Le entrego paz. También está otro anillo más externo, la comunidad donde vivo y toda la naturaleza que se brinda en silencio. Yo le doy paz, lo miro con ojos de paz a la comunidad y a la naturaleza. Yo no recibo ninguna influencia en este momento. Estoy influyendo a toda la realidad que vivo. Soy yo el que está donando paz. Ninguno de esos anillos me presiona. Soy yo la que estoy irradiando energía benéfica, libre, luminoso. Con el pensamiento puedo volar más allá de la sala donde estoy, más allá del cielo y las estrellas, y llegar a una dimensión donde no hay tiempo ni espacio, no hay movimiento, hay silencio, quietud, pero un silencio lleno de paz, de plenitud. Yo, el punto de luz, estoy en una dimensión de luz. Y ahí me encuentro con otro punto de luz que permanece siempre en esa dimensión, que siempre y completo es pacífico, amoroso, feliz, equilibrado, con una energía inagotable. Me acerco, me reflejo en esa energía, en esa fuente, y recibo su influencia. Una influencia que me hace libre, me hace fuerte, me hace completo. Me reconozco en mi capacidad, en mi potencialidad, cuando estoy con esta fuente de energía.
permanezco por unos momentos en silencio y en su presencia. Cuando sienta que este encuentro fue suficiente por hoy, por ahora, sabiendo que con el pensamiento puedo viajar en cualquier momento, regreso suavemente a la sala donde estoy, más conscientemente al cuerpo, al centro de la frente. Si cerré los ojos, los abro y tengo la conciencia de que hice un viaje espiritual, un viaje de refuerzo y recarga espiritual. Y voy a entrar más en la acción cotidiana y puedo estar acompañada en esa acción cotidiana. Con solo pensarme alma y pensar a mi compañero espiritual permanente, ya estoy acompañada. Y se me va a hacer todo mucho más fácil y más leve. Simplemente voy a recordar, yo soy un alma eterna de paz. Om Shanti. Muchas gracias para los que estuvieron escuchando y siguiendo este proceso. Y espero que nos encontremos pronto con otro tema y sigamos aprendiendo todos. Gracias a Norma, Chichita, a Boli, a Marcela, que